el ser humano no puede ser juez del otro, no, en ninguna situación, pero menos en la relación paterno-filial, ¿no? Pero es importante saber que el perdón no significa que no ha habido herida. Luz del Mundo, el podcast de la ACDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Ana Campos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Luz del Mundo, donde vamos a hablar de familia, de padre, de madre, de la importancia de estas figuras, de honrarlos. Lo vamos a hacer de la mano de Lourdes García Ureña, doctora en Filología Clásica por la Universidad de Córdoba y en Teología por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. ¿Lo he dicho bien? Muy bien. Enhorabuena por los 2 doctorados, eso ya en sí tiene mucho mérito. También es profesora del Instituto de Humanidades Ángel Ayala, colaborador de este podcast. Bienvenida, Lourdes, muchas gracias por estar aquí. A ti por la invitación, la verdad. Vamos a hablar, como he comentado en la introducción, de padre, de madre. ¿Por qué padre y madre? ¿Es importante la figura de ambos o un hijo monoparental recibe lo mismo que un hijo de padre y madre? A ver, son preguntas muy difíciles y más en la sociedad actual. Si observamos, ¿no?, la propia naturaleza, ¿no? ¿No? ¿Dónde está el origen de la vida? Tanto en los animales como en el hombre, que es un animal, pero es dentro de esa animalidad es un ser racional y ahí nos diferenciamos, ¿no? En el origen de la vida siempre está presente un padre y una madre. Incluso ahora que hay muchos medios para intentar prescindir a lo mejor de una de las figuras, sin embargo la vida solo es posible si tengo un padre y una madre, ¿no?, que dan lugar a la vida. Entonces diríamos que lo ideal en ese desarrollo es que ese hijo pueda nacer, crecer, madurar en un ámbito donde están presentes esas dos figuras, el padre y la madre, porque los dos son esenciales, cada uno teniendo en cuenta que hombre y mujer son iguales, pero se diferencian, y la diferencia está en esa sexualidad que nos hace afrontar la vida y el mundo de una manera distinta, ¿no?, que en el mundo laboral, por ejemplo, se palpa a veces, ¿no? Dice, bueno, pues yo a veces noto, ¿no?, pues que se nota que son hombres, o al revés, se nota que somos mujeres, ¿no? Bueno, en la vida laboral y en todas las demás, en la social, en la relación, en la familiar. Esto políticamente no es muy correcto en la actualidad, pero me parece que es un dato de hecho, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que eso es fundamental para la persona, porque el ser humano cuando nace es el más indefenso de todos. O sea, un animal recién nacido a lo mejor puede sobrevivir. Un niño recién nacido sin esa acogida que le proporciona la madre y su padre, pues lo tiene difícil. Y tan es así que ahora mismo en otros estudios, ¿no?, que yo no soy experta ahí, ¿no?, pero en neurología se ve, ¿no?, cómo el niño desde que está gestándose va adquiriendo ese vínculo con la madre, ese apego, y tan importante es que ahora mismo hay una tendencia en medicina, ¿no?, que cuando el niño nace, nada más nacer se le da a la madre y se le pone en el pecho para que tenga ese piel con piel y él reconozca quién es su madre. Por eso también luego es importante el papel del padre, tiene que estar ahí porque forma parte de esa familia. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo, ya hablando en el plan de Dios, ¿no?, pues no todo el mundo tiene la suerte de haber tenido un padre y una madre, bien porque uno fallezca o por enfermedad, ¿no? Que puede haber una discapacidad seria, o en la sociedad actual, pues porque hay muchas rupturas, ¿no?, que eso lógicamente afecta, ¿no? Pero bueno, vamos a poner el mensaje positivo, ¿no? El mensaje positivo es que cuando están presentes el padre y la madre, la persona se va adquiriendo esa identidad, sabe reconocerse quién es,
que es hijo de o hija, ¿no? O hija de. Y la presencia del padre le permite adquirir como esa identidad sexual como la presencia de la madre, ¿no? En este sentido me parece que son muy interesantes los libros de una neuróloga italiana que ha escrito uno que se llama La familia imperfecta, otro sobre la masculinidad y otro sobre la mujer, el papel de la mujer, ¿no? Que se llaman, me parece el de la mujer es erótica y materna, ¿no? Si no recuerdo mal. Y son libros escritos desde un punto de vista ya no de una neuróloga, ¿no? Y explica muy bien cómo el papel que juega en la familia uno y otro. Entonces, bueno, a mí me parece que para este tema que es complicado, vale la pena leer los libros de Mariolina, es en italiano el nombre de ella, Mariolina Ceriotti, sí, creo que lo estoy pronunciando bien, y me parece que son libros para recomendar. Pues los libros de Ceriotti los pondremos en la descripción de este podcast para quien quiera consultarlo y comprarlos. La Biblia dice que el hombre abandonará a su padre y a su madre. ¿Esto es compatible con honrarlos? Entonces, mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque así en el lenguaje diario muchas veces decimos la Biblia dice. Yo cuando los alumnos me dicen la Biblia dice, digo, madre mía. No, porque a veces decimos que la Biblia dice unas cosas que pobre, no, o sea, bueno, pues pobre nosotros, pero que una frase no dice nada si la sacamos de contexto, ¿no? O sea, que cualquier pasaje de cualquier texto literario, ¿no? Ya volviendo a la parte mía más así filológica, ¿no? Para que tenga sentido la tenemos que leer en su contexto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa frase tan radical, o ese versículo tan radical, que me parece que, si no recuerdo mal, es Génesis 2:27, ¿no? Más que abandonar es dejará, ¿no? Dejar al padre y a su madre. Entonces, aparece ahí y aparece luego en Mateo, ¿vale? Entonces, la primera parte que aparece en el momento de la creación es cuando, en el segundo relato de la creación, que Dios acaba de crear a Eva, ¿no? Y Adán ha descubierto a Eva y está como diciendo, pero qué maravilla, ¿no? Y entonces se oye como la voz del narrador que explica lo que está pasando ahí, por si el lector no se estaba enterando, o la comunidad que es en ese momento, ¿no? que escuchaba no se está enterando de qué está pasando aquí, ¿no? Dice, por eso el hombre abandonará a su padre, o dejará mejor a su padre y a su madre, para formar, y serán dos y se unirán en una sola carne, ¿no? ¿Qué está hablando? Del matrimonio. Entonces, efectivamente se pone de relieve que hay que dejar la familia que tienes antes, porque efectivamente el matrimonio lleva consigo un nuevo proyecto familiar, que eso no implica que te olvides de dónde vienes, porque tú eres tu historia, ¿no? O sea, nuestra vida no está configurada al margen de los nuestros, ¿no? O sea, yo soy quien soy por mis padres, ¿no? O sea, hay una parte genética, una parte biológica, hay una parte de carácter. Mira, el otro día, el sábado, estuve comiendo con mi hermano y mis sobrinos y fue muy divertido porque de repente dice mi sobrina, haces gestos igual que papá, y digo, qué susto, ¿sabes? Digo, es que somos hermanos. Digo, pues es que claro, es que somos hermanos, ¿no? O sea, nos explicamos así, ¿no? Entonces, bueno, con esto quería decir que el formar una nueva familia forma parte de ese proyecto de Dios, y luego también hay que tener en cuenta que a veces Dios pide pues ese dejar al padre y a la madre pues para seguirle a él totalmente, ¿no? O sea, que hay vocaciones dentro de la Iglesia en la que Dios pide a la persona pues que se vaya una vocación a la clausura, o un misionero, o a veces las vocaciones sacerdotales, o otro tipo de vocaciones en el que realmente te vas, ¿no? Pero eso no significa que te olvides de los tuyos, ¿no? Pues porque el amor a Dios y el amor a los demás van de la mano. Entonces se puede llegar al equilibrio, aunque a veces no es fácil, y más en la sociedad moderna en la que vivimos, que se corre, bueno, por lo menos en Madrid, que corremos tanto, ¿no?
En la sociedad moderna que comentas, una de las palabras de moda es el heteropatriarcado y efectivamente, en cierto modo, sí que es cierto que venimos de una tradición con una presencia o un peso de la parte masculina. ¿Por qué aquí se habla de padre y madre en lugar de solo padre? ¿Qué significa realmente honrar al padre y a la madre? Mira, a mí me gusta mucho darme cuenta de este detalle, ¿no? Cuando pues estaba releyendo los textos, sobre todo de la Biblia, ¿no? Para este podcast y me llamó la atención, digo, fíjate tú, en una cultura donde el poder, ¿no? La capacidad de decisión fundamentalmente la tenía el hombre, por lo menos en el momento en el que se dan las tablas de la ley y el mensaje es claro en toda la Biblia, ¿no? No dice honrar al padre. Siempre es honrarás a tu padre y a tu madre. Y cuando se formula en negativo, ¿no? Cuando se anuncian los castigos, se anuncia igual, ¿no? El que maldiga a su padre y a su madre. Porque al final, en el proyecto de Dios, tan importante es la figura paterna como la materna, ¿no? Porque los dos participan de la paternidad y maternidad de Dios. O sea que como en Dios no hay sexo, hay veces que ha predominado como esta figura de Dios Padre, ¿no? Pero ya Juan Pablo I hablaba de la maternidad de Dios, que está presente en la Escritura, ¿no? O sea que hay momentos en que Dios, cuando habla de Israel, se queja, ¿no? Dice, porque yo te he dado a luz con dolores de parto. O sea, la imagen es muy fuerte, sí, ¿no? Y está ahí, porque tanto la paternidad como esa maternidad la encontramos en Dios y participamos de ella, ¿no? Uh-huh. Es parte del misterio, ¿no? Entonces, respecto a la pregunta de honrar, la honra está muy relacionada con el honor, ¿no? El Papa Francisco lo ha recordado, ¿no? Como que ese respetar la dignidad de la persona. Entonces, yo creo que la mejor manera de honrar sería que hiciéramos vida, que luego te lo iba a decir, ¿no? El himno a la caridad de San Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí abarca todo, ¿no? Abarca, si quieres, creo que lo tengo por aquí, para léenoslo, no decir por favor. Las cosas de memoria. Dice, la caridad es paciente, ¿no? Que diríamos el amor. El amor es paciente, el amor es amable, no es envidiosa, no es envidioso, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambicioso, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? Entonces me parece que el honrar al padre y a la madre lleva todas esas facetas, ¿no? del amor y añadiríamos el agradecimiento. O sea que cada uno de los que estamos aquí somos quienes somos por nuestros padres. O sea que nos entendemos a nosotros mismos también por nuestros padres, ¿no? Y les debemos tanto. Por eso el agradecimiento surge como de forma, o por lo menos sí surge de forma natural. Y de ese agradecimiento viene el respeto, ¿no? Entonces, hay un texto también de la Escritura que me parece muy bonito, que está en el libro de Siracide, que es un libro que se compone en torno al siglo II a.C., periodo helenístico, ¿no? Israel ya ha caminado mucho, ¿no? Y entonces son unos versos dirigidos a los hijos y a los padres, ¿no? Uh-huh. Que nos viene muy bien para este honrar, ¿no? Porque dice, hijos, escuchad la corrección de vuestro padre, ponedla en práctica para salvaros. Bueno, pues es una parte de honrar, ¿no? Ese escuchar la corrección, que no siempre lo escuchamos, ¿no? Dice, el que honra al padre recibirá la alegría de sus hijos y será escuchado en el día de su plegaria. Quien honra al padre vivirá largos días, y quien obedece al Señor será el consuelo de su madre. Quien teme al Señor honra a los padres, a los dos, no a uno,
y como a señores servirá a los que le engendraron. Hijo mío, honra a tu padre con hechos y palabras, ¿no? Entonces, en ese con hechos, pues depende de la edad, cambia, ¿no? O sea, pues para la gente joven los hechos pasa por escuchar las correcciones, por saber ayudar, por obedecer mientras que eso no vaya contra la ley de Dios, ¿no? Ese mandato, ¿no? Y ya cuando crecemos, pues con hechos es velar pues por todo, ¿no? Por las necesidades materiales, por atenderlos en la enfermedad, por saberlos cuidar hasta el final, aunque sea costoso, por acompañarlos en la enfermedad, a enfermedades muy duras, que, bueno, pues que es difícil a veces acompañar en esas situaciones, ¿no? Y está aquí, ¿no? Dice, honra a tu padre con hechos y palabras. Dice también, la bendición del padre afianza la casa de los hijos. Y luego dice, no te gloríes en la deshonra de tu padre. O sea que ya se da por supuesto que existía esa posibilidad. No es que sea del siglo XXI. Dice, porque la deshonra de tu padre no es gloria para ti. La gloria de un hombre depende del honor de su padre. Y es vergüenza para los hijos una madre sin honra. Hijo, socorre a tu padre en la vejez y no le entristezcas durante su vida. Pues qué bonito, ¿no? Oh, qué difícil a veces. Ambas, la verdad. De hecho, esto se une con la siguiente pregunta, y es que ahora mismo somos muy conscientes de las heridas que tenemos y muchas veces de la cantidad de heridas que de alguna manera son causadas por nuestra familia de origen. ¿Hay que honrar a los padres independientemente de la historia familiar? Mira, si repasamos el mandamiento, no dice honrarás a tu padre y a tu madre si han sido buenos contigo. Simplemente dice honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Ese honrar es independientemente del amor que te hayan dado, que queda un poco duro, del amor que hayas recibido, de cómo te han tratado, ¿no? Porque en el mensaje cristiano está siempre presente el saber perdonar. Y a veces, como hijos, nos toca no juzgar, porque en el fondo nunca sabemos por qué nuestros padres actuaron así o dejaron de actuar de esta manera. No lo vamos a saber y no necesitamos. No, los hijos no somos juez. El ser humano no puede ser juez del otro, no, en ninguna situación, pero menos en la relación paterno-filial, ¿no? Pero es importante saber que el perdón no significa que no ha habido herida, ¿vale? O sea, que las heridas van a estar ahí. Hay que reconocerlas, porque solo si te das cuenta que tienes la herida la puedes curar. Necesitas un tiempo, ¿no? Pero con el tiempo, bueno, pues un cristiano sí que recibe esa ayuda del Señor para perdonar, ¿no? Y de algún modo honrar, ¿no? He encontrado unas palabras del Papa Francisco del 2018 que sale al paso de esto, ¿no? Dice, respecto al honrar a los padres, dice, el cuarto mandamiento no habla de la bondad de los padres, no pide que los padres y las madres sean perfectos. Habla de un acto de los hijos, prescindiendo de los méritos de los padres. Y dice una cosa extraordinaria y liberadora, incluso si no todos los padres son buenos, y no todas las infancias son serenas, todos los hijos pueden ser felices, porque alcanzar una vida plena y feliz depende del reconocimiento justo hacia quien nos ha puesto en el mundo. Entonces, bueno, pues dice, muchos santos después de una infancia dolorosa han vivido una vida luminosa, porque gracias a Jesucristo se han reconciliado con la vida. Entonces yo creo que, bueno, es un mensaje difícil de vivir, pero el mensaje de Cristo es así, de radical, ¿no? O sea, el amor a Cristo pues es un amor radical y nos lleva a amar de esta manera tan radical también, ¿no? Siempre acabamos este podcast con la pregunta de un oyente. Hoy no lo vamos a hacer así porque en realidad la acabas de responder, que Marisol nos decía
si hay límites a la hora de honrar a los padres o si por el contrario los hijos tienen que estar siempre disponibles para ellos. Es verdad que también comentabas en la carta de los Corintios que has leído de San Pablo que al final el amor todo lo espera, todo lo aguanta y no mira su propio interés. ¿Esto es compatible, el no mirar el propio interés, con el dejar al padre y a la madre para mirar el interés de la nueva familia? Te digo, hablo ya del mensaje cristiano, ¿no? Para el cristiano. O sea, uno tiene que, en el tema de esos equilibrios, ¿no? Saberlo rezar, ¿no? Y no olvidarse de un principio, que es que la caridad bien entendida empieza por uno mismo, ¿no? Y me parece que eso, con la ayuda de Dios, ayuda a equilibrar todo, ¿no? El saber qué atención tengo que dar hoy y ahora a mis padres, qué atención no les tengo que dar porque ahora mismo no va primero mi mujer o va primero mi marido o por estas circunstancias van primero mis hijos. Y el respeto a uno mismo, ¿no? O sea que el amor no es compasión fácil, ¿no? A veces la verdadera compasión exige fortaleza. Y esa fortaleza te lleva con la luz de Dios, ¿no? No sé si es muy general lo que estoy diciendo, pero a estar cuando tienes que estar en cada sitio, ¿no? Aunque a ti a veces te sea costoso, ¿no? Puede ser costoso decir, pues este fin de semana por X circunstancias no puedo estar con mis padres o estas navidades porque tengo una situación, porque tengo unas hijas que pasa una circunstancia concreta que donde tengo que estar es ahí, ¿no? Y eso puede ser costoso, tanto para los padres como para ti mismo. Pero al final, en la medida en que vamos respondiendo, ¿no? Y Dios te va dando luces de dónde tienes que estar en cada momento, pues se encuentra la paz y al final yo pienso que en medio del dolor, ¿no? Pues uno encuentra también la felicidad y la alegría, ¿no? ¿Qué dice la doctrina sobre esto? ¿Y qué documento, además de los libros que nos has recomendado de esta neuróloga italiana? Entonces yo me parece que viene muy bien la catequesis del Papa Francisco sobre la vejez, que habla de todos los temas de familia. Hay un vídeo súper cortito, como la gente es más de vídeos, que lo pueden encontrar que pone el cuarto mandamiento Papa Francisco y le sale el vídeo, ¿no? Vamos a poner el recurso también en la descripción de este podcast. Luego, Juan Pablo II ha dejado un magisterio muy amplio en estos temas, ¿no? Pues tenemos la Exorcina Apostólica Familiaris Consortio, la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, la Carta a las Familias, la Carta a los Ancianos, ¿no? Luego, hay unos profesores de la Universidad de Navarra que acaban de publicar un libro que se llama Síntesis de la Fe y ahí efectivamente tocan todos los temas y tocan el cuarto mandamiento. Entonces me parece que lo hacen son el profesor Javier Yáñez y Gerard Jiménez y lo hacen desde un punto de vista como muy actual, muy concreto y que puede aportar luces. El compendio trata, pero no encontramos tanto el cuarto mandamiento como tal, sino la importancia del matrimonio y la familia. Entonces yo recomendaría más lo otro y luego lo que hemos dicho, o sea, el mensaje de la Iglesia siempre parte de la palabra revelada que encontramos en la Sagrada Escritura, no porque yo sea biblista, sino porque es así, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que repasar, ¿no? El texto de Sirácide, que te digo bien los versículos por si algún oyente lo quiere leer, ¿no? Que es el capítulo 3 del versículo 1 al 11, me parece que es como una falsilla, ¿no? O la carta a los Corintios, como hemos visto antes. Lourdes, ha sido un auténtico placer y un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Ha sido un ratito muy cómodo, muy a gusto, en el que nos has explicado de una manera pues muy natural una situación y una temática un poco compleja. Muy compleja. Más para entenderla en el día de hoy. Sí. Muchas gracias por tu colaboración, Lourdes. A ti, Ana. Gracias.
Para nuestros oyentes nos escuchamos en 2 semanas. Aquí os esperamos. Muchas gracias. ¿Quieres recibir una formación sólida en doctrina social de la Iglesia? Si quieres profundizar en el conocimiento de los grandes temas que afectan a la vida, a la familia, la sociedad, la política y la economía desde las orientaciones de la Iglesia Católica, si quieres un enfoque interdisciplinar, si te gustaría adquirir competencias para el análisis, la argumentación y el diálogo social desde la identidad cristiana, solicita información del título de Experto en Doctrina Social de la Iglesia en www.angelayala.cu.es.